Génesis 6. Utilizamos la versión NBI y síganme, por favor. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió el corazón. Entonces dijo, voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, con los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé, he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Constrúyete un arca de madera resinosa, hazle compartimientos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas, 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Hazla de 3 pisos, con una abertura a medio metro del techo y con una puerta en uno de sus costados, porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá. Pero contigo estableceré mi pacto y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Haz que entre en el arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho y una hembra de cada especie, para que sobrevivan contigo. Contigo entrará también una pareja de cada especie de aves, de ganado y de reptiles para que puedan sobrevivir. Recoge además toda clase de alimento y almacénalo para que a ti y a ellos les sirva de comida. Y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Gracias, hermanos, pueden tomar su lugar. Padre, te damos gracias por este día y te damos gracias por este tiempo, por este espacio, porque tú nos brindas la oportunidad de conocerte más a través de tu palabra y porque esa por sí es una acción sublime de gracia, una bendición que en otros lugares del mundo no disfrutan y te pedimos que la valoremos, te pedimos que dispongas nuestros corazones para conocerte más, que tu espíritu se mueva en medio de nosotros para que tu palabra sea verdad para nuestra mente y para nuestro corazón y que toda palabra dicha sea únicamente proveniente de ti, Padre. Impide, por favor, que mi incapacidad frustre el que tu mensaje llegue a cada uno de los corazones que has destinado. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Antes de comenzar con el pasaje per se, voy a mencionar en qué no me voy a enfocar. Particularmente en este pasaje de Génesis 6 hay 2 temas que son controversiales y los voy a mencionar de manera muy rápida. Y el primero es el que está en el versículo 2, cuando dice, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas, entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon, pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque es más que un simple mortal, por eso vivirá solamente 120 años. Al unirse con los hijos de Dios, con las hijas de los seres humanos, y tener con ellas hijos, nacieron gigantes. Es un tema controversial, pero un tema irrelevante. La controversia está en el pasaje donde menciona a los hijos de Dios, y todo el mundo se pregunta, ¿quiénes son los hijos de Dios que provocaron que nacieran gigantes? Hay 2 teorías y son muy simples. La primera es que la descendencia de Set, es decir, la descendencia de aquellos que honraban y obedecían el mandamiento de Dios, se juntaron con la descendencia de Caín, y estos son los llamados hijos de Dios. Y la otra versión es que ángeles caídos se mezclaron con gente piadosa
en la tierra y de ahí proviene precisamente estos gigantes. Como decía, en cualquiera de los dos casos es irrelevante. El resultado es lo importante y el resultado es que nos habla de un tiempo donde la gente se había pervertido de tal manera que su maldad había corrompido su corazón. Y el siguiente pasaje que es controversial precisamente es donde menciona que Dios se arrepintió, porque mucha gente utiliza esta parte para decir, ese es tu Dios, un Dios que consideras omnisciente, que sabe todo lo que va a pasar y que aún se arrepiente Él de lo que pasa. Y esto es muy simple. No tiene que ver con una incapacidad de Dios por ver el futuro y por detenerla si Él así lo considerará. Tiene que ver más con algo que nos debería de dar miedo. Y es lo que menciona de manera inmediata cuando dice, y le dolió el corazón. Y este acto, más allá que, tiene que ver más allá de si Dios considera que se equivocó en haber hecho algo. Sabemos que Dios es perfecto, esa es una de sus cualidades, Dios no se equivoca. Tiene que ver más con lo que el comportamiento que Él sabía que iba a tener el ser humano ocasiona en Él. Le duele el corazón. Y algo que me ayudó mucho a mí para entender este ejemplo es pensar, yo en su casa tengo un balcón que a diferencia de este no tiene el barandal, tengo que ponerlo, sobre todo ahora que Mateo ya empieza a gatear, mi hijo de 1 año, y pensaba en esto, si Mateo un día yo lo viera caminando hacia el borde de ese balcón y lo veo a punto de caer, correría y no importaría si yo lo tuviera que sujetar con un brazo de tal manera que le lastimara el brazo incluso al grado de la fractura. Aún sabiendo eso, yo lo haría 1000 veces, con tal de salvar su vida. Claramente después me arrepentiría del dolor que le causé, pero no me arrepentiría de lo que hice y lo volvería a hacer 1000 veces. Y eso es lo que está pasando aquí. Quise mencionar esto porque es algo donde la gente a veces se enfoca de manera equivocada, pero es algo que tiene que ver más con una capacidad de conocer y comprender cuál es la naturaleza del Dios ante el cual estamos aprendiendo. Dicho lo anterior, lo relevante que consideré en esta prédica son 4 puntos. El mensaje de esta historia creo que son cuádruples y ya sea que se duerman en estas 2 horas, que se tengan que ir o que cualquier otra cosa pase, me gustaría que se quedaran en mente con estos 4 puntos. El primero es la crueldad del hombre que menciona este pasaje es tan grande y es tan grande que podríamos llamarlo es una maldad depravada la que existe en el corazón del ser humano. El segundo punto es la paciencia de Dios se termina. Llega un momento donde Él deja a un lado la paciencia y destruye a los pecadores que no se arrepienten del juicio. El tercer punto es, aún con esto, Dios no olvida el objetivo que tiene para el hombre y Él sigue siendo fiel a su palabra. Y el cuarto punto, no menos importante, y está escrito de manera muy clara al final, es la obediencia de Noé. Dicho lo anterior, quiero comenzar con el primer punto hablando precisamente de la crueldad del hombre. El diluvio por sí mismo nos enseña que el corazón del ser humano en su condición natural es un corazón malvado. Si alguna vez hemos pensado lo contrario, quiero hoy aclararles que hemos estado equivocados. La Biblia constantemente hace pronunciamientos del tipo de maldad que radica en el corazón del ser humano y son explícitos. El Salmo 51:5 dice, he aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. No fue que el pecado gradualmente fuera adquirido por el ser humano, sino desde el nacimiento es un pecador. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra la injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Y Job 21:14 dice, y dicen a Dios, apártate de nosotros, no deseamos el conocimiento de tus caminos. Y ese es el origen de la maldad que existe en el ser humano. El rechazo hacia Dios es el origen
de que el corazón del ser humano sea perverso. Y Génesis, desde el principio, en los diferentes estudios que hemos tenido previos, nos ha mostrado esto. Nos ha confirmado que en algún momento la creación por sí misma era buena. Dios la hizo buena y Dios testifica que era buena. Pero es el rechazo a ese Dios lo que corrompe la naturaleza para la cual fuimos creados. Nosotros vemos muy claramente cómo después de Génesis 3, Adán lo que hace es le carga el muerto a Eva. Dice, ella tuvo la culpa de que yo comiera. Inmediatamente después, la semana pasada y antepasada, David y Gama nos decían cómo Caín mata a su hermano. Lamec también, en esta continuación de esta historia, mata a un niño. Y no solo eso, comete bigamia y todavía más, se llena de orgullo por ese acto que él ha realizado. Pero cuando llegamos a este punto, a Génesis 6, 5, específicamente, el autor nos dice, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solamente hacer el mal. Los versículos de este mismo capítulo 6, 11 y 12 muestran que esta maldad interior estaba desencadenándose en todos lados. Dice, y la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios a la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Por lo tanto, la primera lección que nos da el diluvio, hermanos, es la doctrina del pecado. El evangelio del cual estaba hablando nuestro hermano David no existiría si no existiera el pecado. 1 Timoteo 2:5 dice, porque Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Sin el pecado no existe evangelio y eso es importante que lo tengamos en mente. Una de las verdades más importantes que tenemos que mantener en pie los cristianos es que todos los seres humanos, aun como mencioné, cuando hayamos sido creados a imagen de Dios, estamos corrompidos y esto es por causa del poder del pecado que domina en nuestro corazón. Nosotros ahora y desde la caída, por naturaleza, no somos moralmente buenos. Somos moralmente malos. Efesios 2:3 describe que nosotros somos por naturaleza hijos de ira. Y esto quiere decir que nuestras actitudes, que nuestros pensamientos, que nuestras acciones merecen la ira de Dios y surgen por nosotros de naturaleza. Colosenses 3:6 dice que somos llamados también hijos de desobediencia. Y esto quiere decir, y tenemos que reflexionar en eso, en que nosotros estamos dispuestos, queremos hacer esto, desobedecer a Dios. Es como si la desobediencia fuera a nuestro Padre. Y eso yo lo he visto en el ser humano desde un bebé, desde alguien pequeño. Esa es nuestra condición. El mundo nos va a gritar que eso no es cierto. El mundo nos va a gritar que nosotros podemos, por nuestras propias fuerzas y nuestra voluntad, cultivar un corazón piadoso. Pero la palabra es muy clara al decirnos lo contrario. Y es que no solo pecamos, nosotros no somos pecadores porque pequemos. Somos pecadores porque amamos el pecado. Nos gusta pecar. Nos gusta llevar a cabo deseos, pensamientos, actitudes que sabemos que no son correctas. Y muchas veces las amamos y las atesoramos. El pecado es como si fuera un amo o un rey nuestro y que reina sobre nuestros actos, sobre nuestros pensamientos. No es que él mismo, hablando del pecado, nos coaccione para que hagamos algo. Y eso es una realidad, ¿no? Nuestra costumbre muchas veces es echarle la culpa a lo que sea, al contexto, al entorno. Fue mi mujer, fueron mis hijos, fue el mal clima, fue mi suegra, fue Satanás. Eso no es cierto. El pecado no es un ente externo que provoca que yo peque. El pecado es
un elemento interno que nace de mí y entonces provoca acciones externas. No somos víctimas inocentes del pecado. Esa es una falsedad que el mundo muchas veces logra vendernos. Somos conspiradores junto al pecado y el problema es que somos conspiradores en contra de Dios. Y quizás cuando vemos este pasaje en Génesis 6 podemos argumentar algo y podemos decir, sí estaba horrible. Qué fea gente existía en ese tiempo. Pero qué bueno que llegó el diluvio y se llevó a esa gente junto con el pecado. Esa era la condición, podemos decir, antes del diluvio, pero ya ha sido purgado y nosotros somos ahora descendientes del justo Noé, que no fue condenado. Ya no nos tocó Adán. Sin embargo, la mala noticia para nosotros es que la condición pecaminosa del corazón no mejora después del diluvio. Génesis 6:8 nos dice cuál fue la razón por la cual Noé fue perdonado. Dice, él halló gracia ante los ojos del Señor. Y sabemos que la gracia es algo que no merecemos. Y si sabemos entonces que Noé no se merecía ese regalo, es porque él no era alguien que no pecara. Él no era alguien que no se equivocara. Si nos vamos 2 capítulos adelante en Génesis 8:21, después precisamente del diluvio, Dios dijo esto: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Pero lo importante es esto que continúa, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Noten que no dice 2 capítulos después del diluvio, la condición era mala. Él dice la condición es mala desde la juventud. ¿Pueden notar esto? El ser humano sigue siendo exactamente igual, corrompido y lleno de atracción por el pecado. Un capítulo después, Génesis 9, 20, 21 dice, entonces Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña y bebió el vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. El hombre que había sido utilizado por Dios para salvar a la humanidad, 3 capítulos después, está pecando. Y no solamente eso, también lleva a pecar a sus hijos. Y así como el primer hombre provocó que el pecado corrompiera a toda la humanidad, vemos que la historia se repite. Entonces, el primer punto debe de ser algo que nos grabemos en la mente y es, el diluvio nos dice que somos pecadores y no solo eso, nos dice que merecemos ser juzgados. Y eso nos lleva al segundo punto. La paciencia de Dios se agota. En algún momento nos damos cuenta en este pasaje que la paciencia de Dios se termina y que Él destruye a aquellos pecadores que no se arrepienten. Según Génesis 6:7 dice lo siguiente, y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles, las aves del cielo, porque me pesa haberlos creado. Luego el versículo 13 continúa. Entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Y aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Versículo 17. Yo traeré diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que haya aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Y quizás podremos decir, qué gacho, ¿no? O sea, si ya salvaste uno, ¿por qué no salvas a los demás? Pues no te costaba nada. Y eso es algo que se arraiga, hermanos, inclusive entre nosotros como cristianos. No tengo duda a que a cada uno de los que estamos aquí en algún momento en la vida nos ha ocurrido algo terriblemente doloroso. Algo que en algún momento en nuestro corazón nos ha llevado a preguntarnos, ¿por qué Dios permitió eso? Pero si somos lo suficiente honestos y examinamos lo que hay en nuestro corazón después de mencionar algo como esto,
vamos a encontrar una capa de orgullo que estaba oculta en lo profundo de nuestros corazones. Y esta capa de orgullo lo que está diciendo y gritando es, yo no merezco esto que me está pasando. Y si excavamos un poco más, encontraremos otra capa todavía más profunda de ego que nos dice, yo no merezco esto porque yo soy bueno. Y esta parte del texto nos tiene que llevar a la verdad que sobrepasa nuestro ego y que sobrepasa nuestro orgullo. Y esa verdad es, en realidad, merecerías algo peor de lo que te haya pasado en esta vida, sin menospreciar el dolor que nos haya causado. En realidad, tus actos, tu desprecio, tu rechazo a Dios debería ser juzgado de una manera mucho más severa. En realidad, ni siquiera deberías de existir. El pecado que hemos cometido merece un justo pago, merece la ira de Dios. Y el recibirlo no sería algo que fuera injusto, por el contrario, sería exactamente lo que merecemos. Y el no recibirlo es precisamente tener gracia. En cierto modo, este podría ser un cuento para niños que en teoría deberíamos de entender muy claro. Y el mensaje debería de ser, Dios odia el pecado y castiga a los pecadores que no se arrepienten. Así de simple. Cuando Jesús vino al mundo, enseñó lo mismo sobre el pecado, solo que Él mencionó el castigo eterno. En Mateo 18:8 dice, y si tu mano o tu pie te es ocasión para pecar, córtatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida eterna manco o cojo que teniendo 2 manos y 2 pies y ser echado al fuego eterno. El diluvio de Dios y el Hijo de Dios, Jesús, enseñan lo mismo una y otra vez. Dios odia el pecado y Dios castiga justamente a los pecadores que no se arrepienten en un juicio venidero que será atroz. Primera de Tesalonicenses 1:7-10 dice, esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. El día en que venga para ser glorificado por medio de sus santos y admirado por todos los que sí han creído. Ver de manera clara la perversidad, la depravación de nuestro pecado nos debería llevar a este punto, donde merecemos ser castigados. Y nos debería también de poner de rodillas en reverencia, agradeciendo que hoy no hemos recibido ese castigo. Pero Dios no puede traicionar su naturaleza y una parte esencial de su naturaleza es la justicia. Ese castigo para aquellos que no se arrepienten ha de venir. No sabemos cuándo. Ojalá y sea pronto. Pero Él, por su nombre, por la fidelidad que también es parte de su naturaleza, cumplirá esto. Hay una película que se llama God is Not Dead, Dios no está muerto. Y en su primera versión hay una parte que creo que representa mucho esto. Y dice, algunas veces al diablo le es permitido que la gente viva una vida sin problemas en medio de su pecado. Y esto es porque su objetivo es que ni siquiera presten atención a Dios. Pero su pecado es como una celda. Puede parecer superficialmente cómoda y linda, e inclusive da la impresión de que no hubiera necesidad de dejarla. De hecho, las puertas están abiertas de par en par. Hasta que un día el tiempo se acaba y la puerta se cierra de golpe y de repente ya es muy tarde. Aquel que quedó dentro estará atrapado por siempre en una celda que jamás se abrirá.
Esa es la advertencia que el diluvio debe de traer, hermanos, en este segundo punto, para nuestros corazones. Tercer punto, Dios no olvida su propósito y objetivo al crear el hombre. Hay una tercera lección y es esta, que a pesar de la pecaminosidad intolerable del hombre, Dios sigue siendo fiel a él y no olvida el objetivo para el cual creó a Dios. No olvida cuál fue su plan original. Aún en el juicio que estamos viendo a través del diluvio, Dios no deja de construir una autopista que nos lleva al camino para el cual hemos sido destinados. Su propósito va a ser establecido y Él hará todo lo que quiera realizar. Números 14:21 dice, toda la tierra se llenará de la gloria del Señor. El juicio que acabamos de ver en este pasaje es real, es horrible, pero no va a ser la última palabra. La historia apunta a una solución hasta ese entonces, ubíquense en este tiempo, hasta ese entonces desconocida. Dios creó al hombre a su imagen y tiene como objetivo llenar la tierra de la gloria de Dios reflejada en la fe y la justicia de ese hombre que creó. Por consiguiente, ¿qué hace Dios? Él preserva a un hombre justo y a su familia y le da el deber y la bendición de volver a llenar la tierra una vez más. Génesis 6:18 nos dice, mas estableceré, esto es lo que le dice Dios a Noé, estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Pero quiero tratar de ser claro y les pido que presten atención en esto. ¿Qué es lo que implica esto que está pasando? Ya hablamos que el pecado sigue siendo un problema después del diluvio tanto como lo fue antes. Entonces, podemos decir que el diluvio del juicio no erradicó por completo el pecado. Este pacto de gracia que está haciendo Dios con Noé no termina por erradicar el pecado. Entonces, si el propósito de Dios desde nuestra creación fue llenar la tierra con su gloria mostrada en la fe que nosotros tenemos en Él, podemos deducir dos cosas. Otra vez, a través de nuestro pasaje. O Dios es un fracaso, o la segunda, Dios está preparando a su pueblo para algo más grande que ha de venir en el futuro. Y nosotros, si algo sabemos, es que Dios no es un fracaso. Por consiguiente, la historia de Noé y el diluvio es incompleta por sí misma en ese momento. Dios aún odia el pecado y Dios aún no ha provisto la solución que lo erradicará de manera completa. La historia entonces pide a gritos un epílogo diferente. Dios tiene que encontrar y mostrar la cura para el pecado, una cura que demuestre en su plenitud la justicia que el pecado está reclamando. Y miren hacia dónde nos apunta. Nosotros que podemos tener la historia completa podemos ver lo que dice Hebreos 9:15. Por eso Cristo es mediador, dice la palabra, de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para librarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. La cura para el pecado, hermanos, ya ha sido encontrada y gloria a Dios por ello. Esa cura es Jesús. La respuesta es que Dios echó nuestros pecados sobre su Hijo y los juzgó desde esa posición. Y lo hizo así para poder Él entonces borrarlos de su mente y tratarnos a nosotros con misericordia y seguir siendo justo y santo al mismo tiempo. Hebreos 9:28 dice, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Cristo cargó con nuestros pecados en su propio cuerpo al morir, asumió nuestro castigo, canceló nuestra culpa. Eso significa que nuestros pecados han sido borrados y que no permanecerán en la memoria de Dios.
al menos no como fundamento para nuestra condenación. En ese sentido, Dios los olvida. Son consumidos a través de la muerte de cruz, de la muerte de Cristo en la cruz. Y esto quiere decir, hermanos, y esta es una excelente noticia, que ahora Dios es libre en su justicia para bendecirnos profundamente con un nuevo pacto. Y un nuevo pacto que es mucho más sólido porque no depende de la acción del hombre, sino depende de lo que Jesús ya hizo en el Gólgota. Él nos da a Cristo, la más grandiosa realidad del universo para nuestro deleite. Ese es el deseo de su corazón, que ahora nosotros podamos contemplar ese pacto y amar a Cristo y confiar en Cristo y seguir a Cristo desde lo más profundo de nuestro ser, con libertad y con gozo. Esa es la forma como trabaja Dios, donde el pecado abunda, sobreabunda su gracia. No importa el grado de maldad que existió, la gracia de Dios, si confías en lo que Él te ofrece, es infinitamente superior. El último punto, que es muy simple, pero muy valioso, es la obediencia de Noé. Dice el último versículo, Noé lo hizo así. Todo lo hizo conforme a lo que Dios había mandado. Y seamos muy observadores en qué nos dice esto. Dice, Noé lo hizo así. Imaginen el trabajo asombroso que representaba el dictamen que Dios estaba haciendo para Noé. Le pidió construir un arca, que para que tengamos idea de lo que representa, es un cúmulo de tablas acomodadas de una manera específica del tamaño de un estadio de fútbol. Le pidió que trabajara durante 120 años en un navío cuando en esa tierra nunca había llovido. Le pidió diligentemente que hiciera a un lado su rutina y se dedicara únicamente a obedecer lo que Dios le dictaba. Y nosotros no vemos en este pasaje a Noé quejarse o rebelarse o decir, no tiene sentido lo que me estás pidiendo. Dice, todo lo hizo. Esto cubre una gran cantidad de esfuerzo, una gran cantidad de material recopilado, una gran cantidad de años, pero vemos a Noé no vacilar. Él hace lo que se le pide. Todo lo hizo conforme a lo que Dios le había mandado. La Biblia nos está presentando a Noé como un gran héroe de Dios. Él fue, según Ezequiel 14:14, un ejemplo sobresaliente de justicia. Segunda de Pedro 2:5 nos dice que él fue un predicador de la justicia. Y también nos dice Hebreos 11:7 que él condenó al mundo ofreciendo salvación a través del arca, aun cuando lo rechazaron. Pero ¿cómo podemos decir que Noé fue un predicador? La Biblia no nos dice y no nos habla de ningún sermón. La prédica venía a través de su obediencia. Y su obediencia no estaba ligada a ganar el favor de Dios. Sus obras, él sabía que no ganarían el favor de Dios y lo sabía porque ese favor ya lo había ganado. Pero ya lo había ganado únicamente por algo que estaba fuera de él, la gracia de Dios. Él había creído el pacto que Dios le había ofrecido. Él quizás, en este periodo, no lo dice tampoco la palabra, pero quizás se siguió equivocando y quizás siguió pecando, pero él confiaba en ese pacto que le decía, arrepiéntete de tu pecado y deposita tu fe en mí. Y esta labor diligente durante 120 años es la manera en cómo Noé en ese tiempo predicó la palabra de Dios. Un predicador dice, el trabajo de construir el arca era laborioso, era costoso, era tedioso, era peligroso y era claramente
en ese tiempo, absurdo y ridículo. Especialmente cuando todas las cosas continuaron en la misma postura, y seguramente durante muchos años fue así. Por lo tanto, es extraño que esto se mencione como un acto heroico de la fe. Nosotros muchas veces, como cristianos que hemos depositado nuestra fe en Cristo, argumentamos no dar un buen testimonio porque el escenario es complicado, porque el contexto es difícil, porque tú no sabes cómo son en mi trabajo y se burlan de mí, porque tú no sabes lo que es difícil vivir con una familia que no acepta mi fe. Imagínese a un hombre en medio de toda la humanidad dando un mensaje que se veía a la luz del mundo ridículo, pero sostenido en la convicción de un pacto que Dios había puesto en su corazón. Ese es un héroe de la fe. Una fe basada en la obediencia. Y este es un llamado a nosotros también a reflexionar dónde está depositada precisamente nuestra fe, como nos decía nuestro hermano David, y a dónde nos lleva esa fe. Por último, cuando pensaba un poco en el título de esta prédica, me vino a la mente una frase que creo que engloba muy bien esto de John Newton. John Newton es el creador del himno de Sublime Gracia. Y una frase que él dijo fue la siguiente: yo recuerdo dos cosas, que soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador. Y creo que esto define muy bien este pasaje. Creo que esta es la idea principal que quisiera que nos lleváramos. De hecho, pensaba, y es la prédica que me gustaría darle día con día a mis hijos, Valentina de 17 años y Mateo de 1. Porque cuando los veo me cuesta trabajo ver a seres pecadores, a seres depravados, a seres perversos. Pero la realidad es que lo son. Y lo son porque tienen el mismo defecto que yo, y es que tienen un corazón. Y ese corazón es igual de depravado como lo fue el de estas personas previas al diluvio, que buscan constantemente satisfacer sus necesidades y sus placeres sin contemplar en absoluto a Dios. Y eso nos coloca en la misma posición que a ellos. Somos merecedores de su ira, somos merecedores del castigo eterno. Somos grandes pecadores. Pero la gracia de Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia, nos provee a un gran Salvador, a Cristo. Dios, a través del pacto hecho con Noé, aseguró la supervivencia física en esta vida de la humanidad. Pero Dios, a través del nuevo pacto en Cristo, asegura, si tú pones su confianza en Él, la supervivencia de tu alma en la eternidad. Dios salvó físicamente a la humanidad a través de un cúmulo de maderos del tamaño, como decía, de un estadio. Dios nos dio la oportunidad de reconciliarse con nosotros a través de un madero en el Gólgota, no más grande que una portería de fútbol, la cruz. Yo no sé qué pecados, hermanos, hayan cometido ustedes, y les pido que hagamos de manera constante este examen de autoanalizarnos y ver dónde está realmente depositado nuestro pecado. Yo no sé cuáles sean los suyos, pero sí sé que simplemente
los pensamientos y acciones que hemos tenido esta mañana bastarán para condenarnos. Y Dios en su infinita misericordia no lo ha hecho. Hoy sigue teniendo paciencia con nosotros para arrepentirnos cada día. Y no importa que ya seas cristiano, porque el Evangelio no es un cuadro que se cuelga en la pared y que entonces ya te sirve como un diploma para entrar en la eternidad. El Evangelio es una prédica que debemos de hacernos a nosotros mismos todos los días, recordando eso, que somos pecadores y que tenemos que arrepentirnos y recibir entonces la gracia de Dios. Y no importa qué tan grandes sean tus pecados. El pasaje es muy claro en la descripción de la violencia y de la corrupción que había en ese tiempo. Y lo sigue habiendo ahora. Y lo sigue habiendo en tu corazón. La última serie, creo que Cari y yo vimos completa el año pasado. Es una serie de un personaje que se llama Jeffrey Dahmer. No nos juzguen. Es más, levante la mano quien vio esa serie. Bueno, voy a orar por los demás. Esa serie habla de un asesino serial y un asesino que no solo mataba, sino violaba, descuartizaba y se comía a sus víctimas. Es una serie fuerte. Bueno, a mí me pareció fuerte. Es muy descriptiva y presenta escenas duras. Pero la escena más fuerte que para mí se presenta es esa donde al final se plantea el hecho de la conversión de Jeffrey Dahmer estando en la cárcel. Y Cari un poco se burla de mí siempre de cómo en mi cabeza analizo las series y me invento historias. Pero me gustaba pensar que un día en la eternidad yo podía encontrarme a Jeffrey Dahmer. Y seguro la pregunta primera que le haría es, ¿qué haces aquí? ¿Cómo llegaste aquí? Y su respuesta sería esta. De la misma manera que tú. Cristo me encontró. Cristo me mostró mi maldad. Cristo puso arrepentimiento en mi corazón. Y confié en Él. Y esa puerta hoy está abierta para todos. Deja de luchar en tus fuerzas porque estas no van a estar cuando las necesites. Confía en aquel que te sigue hoy ofreciendo un pacto. Un pacto que Él ya se aseguró que se cumpliera desde y hasta la eternidad. Que Dios nos ayude constantemente a valorar ese pacto. Padre, te damos gracias por otro día que nos das de vida, porque ayer habría podido ser el último y no lo fue. Y cada minuto y segundo de respiración que nos das es gracia que no merecemos. Cada minuto y segundo que nos das es paciencia proveniente de ti. Cada segundo y minuto que nos das es una oportunidad de arrepentirnos de nuestro pecado, de regresar a ti y confiar en el gran Salvador que nos has dado en Jesucristo. Te agradecemos esa misericordia y te pedimos que cada instante de nuestra vida nos dirija, nos apasione y nos disponga también a llevarla a aquellos que hoy no la conocen. Te damos gracias por ser quien eres, en el nombre de Jesús. Amén.